las grabaciones. ¿De acuerdo? Bien. Empiezo señalando que es un año especial para la Fundación, ¿sí? Porque pasado mañana, 4 de junio, sería el cumpleaños número 100 del doctor Comás. Son 100 años de su nacimiento. Por lo tanto, para nosotros tiene un significado muy especial, y por eso quiero que también, de alguna manera, este curso sea un poco hecho en honor a él, ¿no es cierto? En recuerdo del maestro que nos guió y que nos permitió llegar a donde estamos, ¿sí? La fundación está hecha justamente a su nombre, ¿sí? Bien, Ciudad del Hombre y Ciudad de Dios hoy, ¿sí? Yo puse el subtítulo para que se pueda entender mejor a qué nos vamos a referir, ¿no? La batalla cultural de nuestros días a la luz de la enseñanza siempre actual de San Agustín, ¿sí? Ese sería el tema. Bien, les comento primero cómo me surgió la idea de este curso, ¿sí? Teniendo en cuenta las discusiones éticas actuales que se dan tan a menudo y que uno ve en los distintos medios, en los diarios, por televisión, en los distintos medios, discusiones sobre el aborto últimamente en la Argentina fue muy fuerte, sobre el tema de la homosexualidad, el matrimonio homosexual, ¿sí? Sobre el tema de la eutanasia, que ya a aparecer en otros países está más avanzado, sobre el tema general del sentido de la sexualidad. De eso no se discute tanto, pero está debajo de muchos de estos otros temas, etcétera, etcétera, ¿no? Prestando atención a esas discusiones, yo hace tiempo que llegué a la conclusión de que muchas veces se trata de un diálogo de sordos, ¿sí? De un diálogo de sordos porque no se llega al fondo del asunto, ¿sí? Solo se puede llegar al fondo del asunto si se dialoga acerca de los fundamentos, es decir, si hay un orden natural o no hay un orden natural, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿sí? Porque solo desde esa perspectiva se puede dar una respuesta verdaderamente válida para la cuestión, ¿sí? Pero bueno, el tema de si hay o no un orden natural, ¿sí? Depende también de si se reconoce o no la existencia de Dios, ¿sí? Voy a silenciar a los que estén abiertos, o les voy a pedir que se silencien para que no haya eco y escuchen bien todos. Si necesitan después alguna pregunta. En general, lo que vamos a hacer en principio es una exposición de 50 minutos o una hora, y al final una media hora más de diálogo, preguntas, todo lo que haga falta de comentarios, etcétera, ¿sí? Salvo que haya algo que no se haya escuchado bien o que no se haya entendido, entonces sí me interrumpen en el momento, eso desde ya, ¿no? Bien, entonces les decía, ¿no? Veo que detrás de esas discusiones muchas veces haría falta llegar más hondo, ¿eh? En esto estaba cuando hace un tiempo me encontré, o mejor dicho, me reencontré con algunos textos de San Agustín que hablan sobre la ciudad de Dios, ¿sí? Y me di cuenta que esos textos son clave para entender esta problemática, esta verdadera batalla cultural de hoy en día, ¿no? Son los textos sobre las dos ciudades, ¿sí? Ciudad del hombre y ciudad de Dios, ¿sí? San Agustín, en este como en tantos otros temas, ¿no? Es un autor que por su profundidad, por su claridad, ¿no? Nos enseña hoy también, ¿sí? Sus enseñanzas siguen teniendo vigencia en cualquier época, y en nuestros días me parece muy particularmente, ¿sí? De ahí surgió la idea de hacer este curso, ¿sí? Ver esta temática de esta batalla cultural a la luz de las enseñanzas de San Agustín sobre el tema de las dos ciudades. Como ustedes se imaginarán, el tema lo desarrolla sobre todo en su obra sobre la ciudad de Dios, ¿sí? Que es una obra que dedica particularmente, ¿no?, a hacer ese tema. Pero no solo en esta obra, ¿sí? Porque reaparece en muchas otras obras, está esbozado o por lo menos mencionado en muchas de las obras. Entonces, empecemos viendo, bueno, ¿qué significa las dos ciudades? ¿Qué significa ciudad del hombre, ciudad de Dios, ¿no? Antes de entender los detalles, ¿cuál es el planteo inicial
Yo en una época pensaba que ciudad del hombre y ciudad de Dios apuntaba a la realidad que ver, estaba totalmente despistado, ¿no? No es eso, no es la relación entre iglesia y Estado, o entre el orden espiritual y el orden secular, por decir así. No, no es eso a lo que se refiere San Agustín, ¿sí? San Agustín se refiere a una opción personal, a la opción personal que todo hombre enfrenta en su vida, ¿sí? Y que de alguna manera condiciona toda su vida. Es una opción interior, es una opción del corazón, ¿sí? Y es una opción radical, ¿sí? Porque a partir de ella, toda la vida adquiere una dirección determinada, ¿sí? Y una condición determinada, ¿sí? Esta opción radical consiste en reconocerse como criatura, reconocer a Dios y reconocer entonces que nosotros somos criaturas, reconocer que el mundo es creado, etc., o no reconocer a Dios. Si reconocemos a Dios y nos reconocemos como criaturas, ¿sí?, lo reconocemos a Él como fuente de la verdad, como fuente de toda sabiduría, ¿sí?, y como criterio último entonces de conducta para nuestra vida. Si en cambio no reconocemos a Dios, entonces nos creemos nosotros, los seres humanos, criterio último de verdad y criterio último de valor, es decir, de ética, de bien moral, ¿sí? Vamos a los textos, ¿sí? Empecemos con los primeros textos y veamos cómo lo plantea de entrada San Agustín, ¿sí? El texto número 1 dice, ¿sí?: no existen más que dos clases de sociedades humanas que podemos llamar justamente, según nuestras escrituras, las dos ciudades. Una, la de los hombres que quieren vivir según la carne, y otra, la de los que pretenden seguir al espíritu, logrando cada una vivir en su paz propia cuando han conseguido lo que pretenden, ¿sí? Bien, entonces, dos clases de sociedades humanas. Desde ya ciudad acá quiere decir sociedad humana, ¿no? Lo que los hombres edificamos en nuestra vida personal, social, ¿no? Porque las opciones personales después, ¿no?, se proyectan en nuestra vida social, en cómo vivimos la vida social y en cómo organizamos nuestra vida social, ¿sí? Sin embargo, este primer texto tiene una definición, ¿sí?, que necesita aclaración, ¿no? Acá la definición que hace San Agustín es que lo que distingue las dos ciudades es vivir según la carne o vivir según el espíritu, ¿sí? Y esto hay que aclararlo bien, ¿sí? ¿Qué significa vivir según el espíritu? ¿Qué significa vivir según la carne? Porque a primera vista uno podría pensar, ¿por qué lo malo es vivir según la carne? ¿Acaso, ¿sí?, acaso San Agustín vuelve al maniqueísmo o tiene algún resto de maniqueísmo, ¿sí? Nada que ver, no es eso lo que significa el texto. Y por eso mismo, preocupado para que se entienda bien, el mismo San Agustín en los párrafos siguientes lo aclara detenidamente. ¿Qué significa vivir según la carne o según el espíritu? ¿Sí? El texto número 2 entonces lo dice, ¿sí? Ante todo ha de esclarecerse qué significa vivir según la carne y qué según el espíritu. Están en error quienes piensan que todos los males del alma proceden del cuerpo. Nuestra fe es muy diferente. La corrupción del cuerpo, que agrava el alma, no es la causa del primer pecado, sino su castigo. La carne corruptible no hizo pecadora al alma, sino que el alma pecadora es la que hizo a la carne corruptible. Y aunque existen procedentes de la carne ciertos incentivos de los vicios, y aún los deseos viciosos, no deben atribuirse, sin embargo, a la carne todos los vicios de una vida inicua, no sea que vayamos a eximir de todos ellos al diablo que no tiene carne. Porque el hombre se ha hecho semejante al diablo no por tener carne, que no la tiene el diablo, sino viviendo según él mismo, esto es, según el hombre, ¿sí? ¿Qué es vivir según uno mismo?
erguirse como criterio último de verdad, no aceptar nada superior, ¿sí? Y nada que me diga cuál es la verdad, cuál es el bien, cómo debe ser mi conducta, ¿sí? Para eso, entonces, usa los términos de carne y espíritu en un sentido muy pesado. Entonces, el término carne está acá en un sentido simbólico. Carne no significa que el cuerpo en cuanto material, sino la naturaleza humana en cuanto herida por el pecado, ¿sí? Fíjense que de entrada San Agustín quiere distinguirse del maniqueísmo. El maniqueísmo es una doctrina que San Agustín conoce muy bien porque la siguió durante su juventud, durante unos cuantos años, ¿no es cierto? Pero que posteriormente no solo salió de ella, sino la refutó con la crítica más profunda que quizás se ha hecho del maniqueísmo, ¿sí? La materia en sí misma no es mala. La materia no puede ser mala por una razón muy simple, porque es obra de Dios, ¿sí? Si yo entiendo bien lo que significa Dios creador, todo lo que existe es obra de Dios, la materia, ¿sí?, es voluntad del creador, entonces en sí misma no es mala. Pero más aún, San Agustín da un paso más. Entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el mal moral, el pecado? ¿De dónde viene? Y viene de una decisión espiritual, ¿sí? La culpa del pecado, la responsabilidad del pecado está en una voluntad libre. Y una voluntad libre, ¿sí?, requiere de un ser espiritual, ¿sí? Por eso es un grave error echar la culpa a la materia, ¿sí? Ahora, sí es verdad, sí, que desde la culpa de nuestros primeros padres, el pecado original, heredamos una naturaleza caída, una naturaleza herida por el pecado, ¿sí? Y esa naturaleza, en la medida que está herida por el pecado, ¿sí?, está desordenada. Por eso San Agustín llama carne a la naturaleza humana en cuanto herida por el pecado original, en cuanto entonces desordenada, ¿sí? Y en cuanto que entonces las pasiones tienden a revelarse al espíritu, ¿sí? Por naturaleza, las pasiones, los instintos, ¿no es cierto?, los impulsos físicos de todo tipo, materiales, tendrían que subordinarse pacíficamente al espíritu, es decir, a la inteligencia y a la voluntad. Pero el pecado ha herido la naturaleza y la consecuencia de esa es esa especie de su insubordinación, ¿no es cierto?, de rebelión del espíritu, de las pasiones sobre el espíritu, ¿sí? Y de ahí entonces que vivir según la carne es vivir según ese desorden, ¿sí? Y entonces lo que define más profundamente a la ciudad del hombre es esa sociedad humana que está hecha pensando en el hombre como criterio último, ¿sí? El hombre se ha hecho semejante al diablo no por vivir, no por tener carne, sino por vivir según él mismo, según sus propias decisiones, según su propia voluntad, ¿sí? Ahí está la cuestión, ¿sí? Entonces, carne y espíritu ahí representan la naturaleza herida o la naturaleza redimida, y entonces representan, en pocas palabras, ¿sí?, de una manera simbólica, las dos maneras de entender nuestra vida, como criaturas caídas y redimidas, o simplemente, ¿no?, como criterio último de verdad y de bien, ¿sí? Una brevísima alusión también al demonio, ¿no es cierto? San Agustín aquí hace también esa aclaración, ¿sí?, en toda su filosofía y su teología, en todo su pensamiento, vamos a decir, ¿sí? San Agustín tiene en cuenta que este mundo material no es toda la creación, ¿sí?, que hay una parte de la creación que es el mundo espiritual, el mundo de los puros espíritus, ¿sí?, de los cuales también hay espíritus buenos y espíritus malos, ¿no? El demonio es la cabeza, ¿no?, el iniciador de la rebelión de los ángeles
contra Dios. De manera que, como vamos a ver en algún texto más adelante, también en el mundo de los ángeles hay ciudad celestial y ciudad terrenal, aunque en ese caso no se llamaría ciudad del hombre, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, pero concluyendo un poco esta primera parte, ¿no? Leo el número 3, el texto número 3. Cuando el hombre vive según el hombre y no según Dios, es semejante al diablo. Y así, cuando el hombre vive según la verdad, no vive según él mismo, sino según Dios. Pues es Dios quien dijo, yo soy la verdad. La realidad es que el hombre ha sido creado recto, no para vivir según él mismo, según el que lo creó. Es decir, para hacer la voluntad de aquel con preferencia a la suya. Y no vivir como lo exigía su creación constituye la mentira. Si es ir contra la verdad, es la mentira. Hemos dicho que de ahí procedía la existencia de dos ciudades diversas y contrarias entre sí. Unos viven según la carne y otros según el espíritu. Esto equivale a decir que viven unos según el hombre y otros según Dios, ¿sí? Vivir según el hombre, es decir, vivir según la propia razón y según la propia voluntad. No admitir una razón y una voluntad por encima de la nuestra, no admitir leyes que nos superan. Es eso, ¿no? No admitir algo superior, es decir, lo que está en la raíz de esto es la soberbia, en última instancia, ¿sí? Si se trata de una opción interior, de una opción del corazón, ¿sí? Si se trata de aceptarnos como criaturas o no aceptarnos como criaturas, entonces, la raíz, tanto en el hombre como en el ángel también, ¿no? La raíz de no querer aceptar a Dios es la soberbia. Y por eso el tentador en el paraíso, ¿sí? El tentador prueba al hombre y a la mujer diciéndoles, ¿sí? Seréis como dioses, ¿sí? Los invita a querer ser ellos como dioses, ¿sí? O por eso también, ¿no? El demonio en su rebelión contra Dios, Lucifer, ¿sí? Hace aquella exclamación, non serviam, no serviré, no me someteré, no aceptaré mi condición de criatura. La clave está entonces en esa opción radical del corazón, aceptarse como criatura, ¿sí? O no querer aceptar a nadie superior, ¿sí? Ese es el punto clave, ¿sí? Esta opción obviamente es una opción libre, ¿sí? Como es una opción interior, no está necesariamente relacionada con la pertenencia a un grupo formal, ¿sí? El pueblo de Israel o la iglesia, etcétera, formalmente, externamente, ¿no? Es una opción que se hace desde el libre albedrío interior, ¿sí? Y San Agustín, ¿sí?, lo subraya en los dos textos siguientes, el número 4 y el número 5, dos textos muy lindos, ¿sí?, que son como el núcleo de toda esta temática, ¿sí? El texto número 4 dice, ¿sí?, dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Aquella solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de esta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. San Agustín usa siempre estos términos enfáticos, ¿no?, y extremos, ¿sí? Amor de Dios hasta el desprecio de sí, amor de sí hasta el desprecio de Dios, ¿sí? ¿Qué significan estas fórmulas, ¿sí?, estas fórmulas así hiperbólicas? Significa, ¿sí?, que, digamos, el bien supremo solo puede ser uno, y entonces el amor supremo exige que todo lo demás se subordine a él, ¿sí? Si reconozco a Dios como bien supremo, entonces mi vida misma tiene que estar subordinada a Él. Despreciar acá significa, ¿no?, digamos, apreciarla como subordinada a, no significa necesariamente rechazarla o considerarla mala, como se podrán imaginar, ¿no es cierto? Significa dejarla como subordinada.
Y acá aparece también el tema de la gloria, la recta gloria o la vana gloria, ¿no es cierto? La recta gloria es la de sentirse en paz con la conciencia, porque sentirse en paz con la conciencia es tener la aprobación del Creador, ¿sí? Mientras que la vana gloria, la gloria vacía, la gloria que esperamos de los hombres, ¿sí? De la apreciación de los hombres, ¿sí? El número 5 también insiste en lo mismo. En este caso ya no es del texto de la ciudad de Dios, el tratado sobre la ciudad de Dios, ¿no? Sino de los comentarios a los salmos, en narraciones salmos, ¿no? Estas dos ciudades la constituyen dos amores. El amor de Dios edifica a Jerusalén. El amor del siglo edifica a Babilonia. Pregúntese pues cada uno qué es lo que ama y sabrá de qué ciudad es ciudadano. Si se encontrara el ciudadano de Babilonia, extirpe las apetencias, plante la caridad. Si se reconociera el ciudadano de Jerusalén, tolere la cautividad y espere la libertad. Acá aparecen las dos ciudades nombradas como Jerusalén y Babilonia. San Agustín utiliza distintas expresiones para nombrar, ¿no? Ciudad del hombre y ciudad de Dios es una, ciudad terrena, ciudad celestial en otros textos, Babilonia, Jerusalén en otros textos, son equivalentes, ¿no? Unas y otras, ¿no? Pero lo interesante acá es, entonces, ¿cómo sé si pertenezco a Babilonia y a Jerusalén? ¿Sí? No por una pertenencia formal externa, sino porque ¿qué es lo que amo? Tengo que entrar en mi corazón para ver cuál es mi amor fundamental, ¿sí? Y entrando en el corazón, ¿sí? Yo creo que, bueno, la mayoría de nosotros, aún pretendiendo con sincera voluntad, ¿no?, ser ciudadanos de Jerusalén, podemos encontrar en nosotros, ¿no?, restos de babilónicos, ¿sí? Es muy difícil de ser ciudadano perfecto de Jerusalén, ¿sí? Así como también no es común que alguien sea perfectamente o totalmente, ¿no?, ciudadano de Babilonia, por decirlo de alguna manera, ¿no? La mayoría tenemos la doble ciudadanía, ¿sí?, y pertenecemos a uno y otro. Pero en todo caso, ¿no?, en cuanto ciudadano de Babilonia, ¿qué corresponde? ¿Sí? Extirpar las apetencias, extirparlas, sacarlas de raíz, ¿sí? Hay en nuestro corazón a veces deseos desordenados. Apetencia acá significa, ¿no?, deseos desordenados, vicios, etc., ¿no? Entonces, extirparlas, no dice frenarlas, no es la solución frenar los malos deseos, ¿sí? La solución es sacarlos de raíz, ¿sí? Limpiar la fuente de donde provienen. ¿Y cuál es la fuente de donde provienen todas nuestras acciones? Nuestro amor, ¿sí? Según lo que amamos, deseamos y luego actuamos, ¿sí? Entonces hay que purificar nuestro amor, extirpando las apetencias. Es como si uno, ¿no?, en su jardín encontrara hierbas, entonces pasara la cortadora de pasto para sacar los yuyos, ¿sí?, las malas hierbas, ¿sí? Sí, si paso la cortadora de pasto desaparecen por el momento, ¿no?, pero al poco tiempo vuelven a crecer, ¿eh? Para que no vuelvan a crecer tengo que sacarlos de raíz, ¿sí?, uno por uno, ¿sí?, sacarlos de raíz. Es una tarea lenta, pero necesaria para purificar realmente. Y una vez sacado de raíz, entonces plantar la caridad, cultivar la caridad, regarla, ¿no es cierto?, y hacerla crecer, ¿sí? Esa es la tarea que nos toca a cada uno, ¿sí?, para pertenecer a la verdadera Jerusalén, ¿sí? Yo decía que es una opción interior y por lo tanto es una opción libre de cada uno, ¿no? Dios nos hace libres y respeta nuestra decisión, respeta nuestro libre albedrío, ¿sí? Respetar nuestro libre albedrío no significa, ¿sí?, que cada uno encuentra la felicidad en lo que él elige, ¿sí? Si soy libre, entonces yo elijo cuál es el fin para mí. No, no es así. En la medida que somos criaturas y que entendemos coherentemente y a fondo lo que significa ser criaturas,
nos damos cuenta que nuestro fin último no lo podemos definir nosotros. Nuestro fin último nos lo ha puesto el Creador. Es el que hace una cosa, el que sabe para qué está hecha esa cosa, ¿no es cierto? Somos hechura de Dios, entonces Él es el que nos ha ordenado un fin, ¿sí? Y según San Agustín, ese fin al que nos ha ordenado Dios es el mejor que pudiera existir, porque es el bien absoluto. El bien absoluto es el que nos va a dar la felicidad y la plenitud, ¿sí? Lo que pasa que aún teniendo nosotros un fin objetivo, que es el bien absoluto, aún así podemos elegir no buscarlo, ¿sí? Lo que no podemos es evitar las consecuencias de no buscarlo. Si no encaminamos nuestra vida hacia el bien absoluto, no vamos a poder encontrar la plenitud y la felicidad, ¿sí? Estamos hechos para Dios, ¿sí? Estamos hechos para Dios y por eso nuestro corazón no podrá encontrar la paz hasta llegar a Él, ¿sí? Aquel párrafo tan lindo de las confesiones, tan conocido, pero al mismo tiempo, ¿no?, tan rico en sentido, ¿no?, que uno no se cansa de meditarlo y repetirlo. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿sí? El hombre, insisto, ¿no?, el hombre es libre, ¿sí? Puede negarse a ir hacia el fin que Dios le propone, ¿sí? Pero no puede evitar las consecuencias de ese negarse, y que va a ser no obtener el fin que puede planificarlo, ¿sí? Eso es así. Y si eso vale a nivel personal, se multiplica a nivel social, ¿sí? Cuando la vida social está ordenada, está edificada, ¿sí?, sobre la base de los criterios que no son los que pueden llevar al hombre hacia su plenitud y hacia su felicidad, entonces la misma vida social entra en un camino de fracasos que alejan cada vez más al hombre de su plenitud y de su felicidad, ¿sí? Bien. Por eso es tan importante mantener siempre la mirada en la raíz, ¿sí? Es decir, en esa opción radical, ¿sí? Y en esa opción radical, ¿sí?, que San Agustín insiste, ¿no?, está guiada o por la humildad o por la soberbia. O por la humildad, es decir, reconocerse como criaturas. San Agustín insiste también en esto, ¿no? La verdadera humildad no es rebajarse necesariamente, ¿sí? No es no querer reconocer lo bueno que uno tiene. La verdadera humildad es reconocer la verdad. La verdadera humildad es aceptarse a sí mismo como criatura. Podemos citar el libro de Romano Guardini, este gran agustiniense del siglo XX, a quien seguramente tendré ocasión de citar más de una vez a lo largo del curso, ¿no? La aceptación de sí mismo, ¿no? El principio de la sabiduría es la aceptación de sí mismo, reconocerse lo que uno es. Aceptarse no es resignarse en cuanto a los defectos. Aceptarse es reconocer la propia naturaleza. Y la propia naturaleza lo primero que nos dice es que somos criaturas. Estamos hechos por Dios, ¿sí? La soberbia, en cambio, sería lo contrario. No querer aceptarse, ¿sí?, como criatura y entonces querer ser uno, el criterio supremo, ¿sí? Pero acá San Agustín agrega una cosa más, ¿no? Paradójicamente, ¿sí?, la verdadera humildad termina ensalzándonos, elevándonos, mientras que la soberbia termina rebajándonos, ¿no? Está dicho en el texto número 6, ¿sí? Vamos a él, al texto 6. Ciertamente es bueno tener el corazón hacia arriba, pero no hacia sí mismo, lo que es propio de la soberbia, sino hacia Dios, lo cual es propio de la obediencia, que no puede ser sino de los humildes. Levanta así la humildad de un modo maravilloso el corazón, y la soberbia en cambio lo abate. Puede parecer un contrasentido que la elevación rebaje y la humildad ensalce. No, la humildad religiosa somete a uno al superior, y nada hay más alto que Dios, por eso enaltece, porque nos hace súbditos de Dios.
En cambio, la elevación es un vicio precisamente por rehusar la sumisión, alejándose del que ya no tiene y por eso se abaja más, ¿sí? Entonces, humildad o soberbia. Y continúa el texto, ¿no? Esta es la gran diferencia entre las dos ciudades de que hablamos. La una, sociedad de los hombres que viven la religión, la otra de los impíos, cada uno con los ángeles propios en las que prevaleció el amor de Dios o el amor de sí mismos. ¿Sí? Dos detalles de este último parrafito, ¿sí? El primero es lo que les decía hace un rato, que así como en los hombres, ¿sí?, hay una opción radical, lo mismo pasa en los ángeles, en los espíritus puros, ¿sí? De manera que entre los ángeles buenos y los hombres píos, ¿sí?, hay una sociedad común en cierto sentido, ¿eh? Mientras que entre los demonios, los ángeles que rechazan a Dios, ¿sí?, y los hombres impíos, hay lo mismo, ¿sí? El segundo detalle es la palabra impío. No la usamos mucho nosotros, esta palabra, ¿no? Pero en su sentido original es iluminador, ¿no? ¿Qué es la piedad? ¿Sí? Lo propio del hombre pío es la piedad. La piedad es una forma especial de gratitud, se podría decir, ¿no? Por lo menos un aspecto de ella es ese. Es la gratitud de uno hacia aquellos de quienes hemos recibido mucho y a quienes no vamos a poder nunca devolver lo que recibimos, ¿sí? Es la gratitud de alguien que se siente en desproporción por lo recibido, ¿sí? Los romanos hablaban de tres formas de piedad, ¿sí? La piedad hacia los padres, la piedad hacia la patria y la piedad hacia Dios, o a los dioses, dirían ellos, ¿no es cierto? Porque de los padres hemos recibido la vida, ¿sí? Y podremos retribuirle muchas cosas con nuestro afecto, con nuestro cuidado, con lo que sea, ¿no? Pero nunca le vamos a poder retribuir lo que ellos nos han dado a nosotros, ¿no es cierto? Hacia la patria pasa algo parecido. Hoy no está de moda hablar de patria, ¿no? Pero pasa algo parecido, ¿no? Uno ha recibido una herencia, ¿sí?, de gente que se ha sacrificado por nuestra patria, ¿sí?, y no va a poder devolverle a esa gente. De aquí que corresponde, ¿no?, nuestro homenaje a los próceres de la patria. Insisto, hoy perdido en muchos sentidos, pero que habría que recuperar. Y en tercer lugar, la piedad, y la forma más profunda, y por supuesto más fundamental, es hacia Dios, ¿sí? Porque de Dios hemos recibido el ser, la misma existencia, ¿sí? Y entonces la disparidad ahí es absoluta, ¿no? Es total. Entonces, piedad ahí significa eso, ese reconocimiento humilde, ¿no?, y esa actitud de subordinación y gratitud. Bien, vamos ahora un poco a la relación entre las dos ciudades. Yo ya dije que en cada uno de nosotros un poco conviven las dos ciudades, ¿no? Hay que tratar de, en este caso sí, de extirpar todas las raíces torcidas y viciosas, ¿no? Pero en la vida social pasa algo similar. En la vida social también conviven las dos ciudades, ¿sí? No es que tal país, tal grupo o tal sociedad es perfecta ciudad de Dios y tal otra ciudad del hombre, ¿sí? Sino que andan mezclados. Y es inevitable que en esta vida, ¿sí?, se entremezclen las dos ciudades, ¿sí? Vamos a los textos, el 7 y el 8, ¿no? En este siglo perverso, en estos días calamitosos, bueno, a veces parece que hablara hoy San Agustín, ¿no? Sí. En que la Iglesia conquista su exaltación futura por medio de la humildad presente, se encuentran muchos réprobos mezclados con los buenos. Los unos y los otros se ven reunidos como en la red evangélica, en la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Sí. Y en este mundo, como en el mar, nadan encerrados sin discriminación en las redes hasta llegar a la orilla, donde los malos serán separados de los buenos y en los buenos, como en su templo, sea Dios todo para todos, ¿sí?
la discriminación, es decir, la separación de buenos y malos va a ser al llegar a la orilla, al final, ¿no es cierto? Como cuando en la pesca milagrosa, ¿no? Después, sí, retienen los peces buenos y devuelven al mar los peces malos, etc., ¿no? Otra parábola evangélica también, en el mismo sentido, San Agustín la cita en otro contexto, es la parábola del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? En esta vida, como en el campo de aquel agricultor, ¿sí? Están sembrados el trigo y también la cizaña. Y están mezclados trigo y la cizaña. ¿Sí? Y cuando algunos, ¿sí? Quieren arrancar la cizaña, ¿sí? El dueño del campo los detiene, dice, no, ahora no, porque puede ser que queriendo arrancar la cizaña terminen arrancando el trigo. Que es como decir, no nos corresponde a nosotros ese juicio definitivo, ¿sí? Solo Dios ve el corazón de los hombres y solo Dios puede juzgar en última instancia. Así que no nos corresponde a nosotros condenar a nadie, ¿sí? Hay que, en ese caso, convivir, ¿sí? De la mejor manera posible, ¿sí? De la mejor manera posible significa amando también al que sea pecador. San Agustín tiene una máxima muy conocida, ¿no? Hay que odiar el pecado, pero amar al pecador, ¿sí? Es decir, amar al pecador significa desear el bien para él, ¿sí? Y San Agustín diría, ¿sí? Que no lo amo suficientemente, sino odio su pecado, ¿sí? Es decir, si no reconozco lo que hay de malo en él y trabajo en la medida que puedo y en la medida que me corresponde, para extirparlo también, ¿sí? Amar al otro es, ¿sí? Odiar su error, odiar su pecado, ¿sí? Corregirlo si me corresponde y de la mejor manera posible, etc., ¿sí? En el texto siguiente completa, hemos explicado y tratado de mostrar cuanto nos ha parecido suficiente. ¿Cuál es el desarrollo en esta vida mortal de las dos ciudades, la celeste y la terrena, mezcladas desde el principio hasta el fin, hasta que sean separadas en el juicio y consiga cada una su propio fin, que no tendrá fin? ¿Sí? A San Agustín le gustan estas expresiones, ¿no? Llamativas. El fin que no tendrá fin, sí, porque en la otra vida, ¿sí? Será una vida eterna ya, sin término alguno, ¿sí? Bien, termino esta primera parte con el texto número 9. ¿Sí? Si esto es así, y todo esto es así, entonces hay como una convocatoria universal. Todos los hombres están llamados, ¿sí? A participar de la ciudad de Dios, ¿sí? Y aquel que se cree realmente partícipe de esta ciudad, tiene que tener esa actitud de apertura y de convocatoria, de llamar a los demás a la ciudad de Dios, ¿sí? Leo, esta ciudad celeste durante el tiempo de su destierro en este mundo convoca a ciudadanos de todas las razas y lenguas, reclutando con ellos una sociedad en el exilio sin preocuparse de su diversidad de costumbres, leyes o estructuras que ellos tengan para conquistar o mantener la paz terrena. Nada les suprime, nada les destruye, más aún, conserva y favorece todo aquello que diverso en los diversos países se ordena al único y común fin de la paz en la tierra. Solo pone una condición, que no se pongan obstáculos a la religión por la que, según la enseñanza recibida, debe ser honrado el único y supremo Dios verdadero, ¿sí? Entonces, en el espíritu cristiano, en el espíritu católico, que quiere decir universal, ¿sí? El pueblo de Dios no queda dentro de los límites de una raza, ¿no es cierto?, de una nación, de un Estado, ¿sí? El pueblo elegido inicial se abre a partir de Cristo a la totalidad del universo, ¿no? Invitando a todas las razas, a todas las nacionalidades, etcétera, a participar de la ciudad de Dios. Bien. Hasta ahí el núcleo central, ¿no?, de la primera enseñanza de San Agustín. ¿Qué significan
las dos ciudades, ¿sí? ¿Qué características tienen? ¿Sí? ¿Cómo debemos entenderlas? ¿Sí? Ahora, a partir de aquí mi reflexión, ¿sí? Mi reflexión es que efectivamente en el mundo de hoy, en la sociedad actual, se ve, y se ve muy intensamente, el enfrentamiento entre estas dos ciudades. En realidad, el enfrentamiento entre dos maneras de entender la vida, entre dos filosofías, si quieren, ¿no? Filosofías de la vida, en ese sentido, ¿sí? Que están mezcladas, sí, en esta vida, ¿sí? Y que están enfrentadas, ¿no? Y desgraciadamente vemos que cada vez más parece avanzar la ciudad del hombre, es decir, cada vez más parece avanzar en el ordenamiento de la sociedad, en las leyes, ¿no es cierto?, en las costumbres, ¿sí?, que el hombre pone sus propias leyes sin pensar en cuál es la ley divina, sin pensar en qué es lo que el Creador dispuso para nosotros, y que es en última instancia lo que nos va a llevar a nuestro verdadero bien, a nuestra verdadera felicidad, ¿sí? Esta forma de vivir, ¿sí?, sin considerar a Dios, ¿sí?, esta forma de vivir se extiende más como forma de vida, pero también se extiende más como filosofía, es decir, también se autojustifica, ¿no?, y se desarrolla teóricamente como filosofía, ¿sí? Entonces cada vez más se hace esta, sí, si quieren se podría hablar acá también de grieta, ¿no es cierto?, en un sentido quizá todavía más profundo del que se habla a veces en la sociedad argentina, ¿no?, porque es una cosa más universal, y más de fondo, ¿no?, es esa opción que entonces define toda la vida de las personas y la vida de las sociedades, ¿sí? Muchos representantes de la filosofía actual, de la filosofía posmoderna, ¿no?, van por esta línea. Pero quizás el que ha definido más claramente, me parece a mí, ¿no?, de manera más sencilla, pero a la vez más clara, es un autor del siglo XX, Jean-Paul Sartre, ¿sí?, en su conocida tesis de aquella conferencia, el existencialismo es un humanismo, ¿no es cierto? Para mí es muy clara, entonces, y es imperdible, por decir así, esa reflexión que él hace ahí. ¿Qué dice Sartre ahí? Dice, él lo que se propone es desarrollar una filosofía atea coherente. Una filosofía atea coherente. Conozco muchos ateos, dice Sartre, ¿no?, que niegan la existencia de Dios, pero después siguen viviendo, ¿sí?, según los mismos criterios de antes, según un orden natural, según una moral universal que tendría que imponerse a todos los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, yo en cambio, como soy ateo, no creo en la existencia de Dios, pero entonces, si no hay Dios creador, no hay naturaleza humana, no hay una esencia humana, porque no hay un Dios para pensarla, para concebirla, ¿no es cierto? Entonces, si no hay Dios creador, no hay esencia humana, pero y si no hay esencia humana, no hay valores objetivos, ¿sí? No hay una ley moral que se me imponga, esto está bien y esto está mal. Cada hombre elige, su libertad es la que decide lo que está bien o lo que está mal para él, ¿sí? La formulación es impecable, ¿sí? Es impecable. No hay Dios, no hay naturaleza, no hay valores objetivos. No hay valores objetivos, no hay una moral universal válida para todos los hombres. La moral la decidimos los hombres. En el planteo de Sartre, esta decisión aparece, por lo menos en esta obra y en su planteo inicial, como una decisión absolutamente individual, ¿sí? Pero es claro que en la vida social, ¿sí?, esa decisión no puede ser solamente individual, porque si no hay ciertas leyes de convivencia, entonces no podríamos vivir en sociedad, sería un caos la vida social, ¿sí? Entonces, ¿sí?, esta misma filosofía se expresa también socialmente, en otros autores, y más que en autores, ¿no es cierto?, en formas de vivir concretamente. Es decir, se expresa en eso que se podría llamar la nueva idea de la democracia. ¿A qué denomino la nueva idea de la democracia? A aquella concepción filosófica del hombre y de la vida social, según la cual todo lo debe decidir
la mayoría. En esta nueva concepción, que no es la clásica concepción de democracia, sino que es esta nueva concepción de democracia, todo lo decide la mayoría. Es decir, no hay una ley anterior a la decisión de las mayorías, ¿sí? No hay un bien objetivo que las leyes humanas tienen que respetar y en todo caso tratar de encauzar en la vida humana, ¿no? Y por lo tanto tampoco hay una verdad objetiva, ¿sí?, a la cual debamos obedecer, ¿sí? Entonces, me permito remitir, ¿no?, a 3 o 4 autores que de alguna manera van expresando esta nueva forma de entender la vida social, ¿sí? Voy a empezar primero con un texto, un breve texto de Alan Bloom. Alan Bloom es un profesor estadounidense del siglo XX, ¿sí?, siglo pasado, ¿sí? Enseñó en muchos lugares, pero sobre todo en la Universidad de Chicago, ¿sí? Y en el año 86 publicó un libro titulado The Closing of American Mind, ¿sí? Está traducido al castellano como El cierre de la mente moderna. Fíjense que cambiaron americana por moderna, ¿sí? No está mal el cambio en el sentido que lo que él habla, él se refiere a Estados Unidos, a la vida de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero es verdad que lo que él habla con respecto a Estados Unidos se puede aplicar a todo el mundo. Hoy en día se puede aplicar a todo el mundo, como ustedes van a ver, ¿sí? En este libro, y ya desde el prefacio, él cuenta su experiencia como profesor universitario. Y cuenta que en sus primeras clases de cada curso, cada vez que comienza un nuevo curso, ¿no?, en las primeras clases ya empieza a tantear a los alumnos y ha constatado que la inmensa mayoría de los alumnos son relativistas, ¿sí? En la práctica son relativistas, no creen en que hay una verdad objetiva, ¿sí? Vamos directamente al texto de él porque me parece que es suficientemente claro y bueno, y después lo comentamos brevemente, ¿cierto? Alan Bloom, Sociedad Libre y Apertura, ¿sí? Hay una cosa de la que un profesor puede estar absolutamente seguro. Casi todos los estudiantes que ingresan a la universidad creen o dicen creer que la verdad es relativa. Este lo dice, repito, en 1986, ¿sí? Pero yo creo que hoy es todavía más cierto y más extendido que en ese entonces, ¿cierto? Si se pone a prueba esta creencia, la reacción de los estudiantes será, sin duda alguna, de incomprensión. La relatividad de la verdad no es una percepción teórica, sino un postulado moral. La condición de una sociedad libre, o así al menos lo ven ellos. Esta frase es importantísima, ¿sí? Ese relativismo no es el resultado de un razonamiento filosófico, ¿no?, por ejemplo, gnoseológico, que lleva analizando el conocimiento, entonces toda verdad relativa. No. Es un postulado moral, es decir, es una exigencia ética. ¿En qué sentido es una exigencia ética? ¿Sí? En el sentido, ¿no?, que si vivimos en una sociedad democrática, entonces nadie puede imponer la verdad a otros. Entonces, necesariamente hay que reconocer que cada uno tiene su verdad. Su verdad. Solo siendo relativistas podemos ser democráticos, ¿eh? Podemos vivir en una sociedad libre. Es decir, hay que estar abiertos. Esa es la apertura que él critica, obviamente, ¿no es cierto? Que él describe muy bien, pero para criticarlo. Sigo leyendo el texto, ¿no? Esta concepción les ha sido inculcada desde temprana edad y en la actualidad constituye el sustitutivo moderno de los inalienables derechos naturales que tradicionalmente eran en este país, Estados Unidos, la base de una sociedad libre. El relativismo es necesario para la apertura, y esta es la virtud, la única virtud que toda educación primaria durante más de 50 años se ha dedicado a inculcar. La finalidad de su educación no es dotarlos de conocimientos, sino proporcionarles una virtud moral, la apertura. Apertura, insisto, ¿no?, que quiere decir, hay cualquiera puede tener su verdad. Yo no puedo querer imponer mi verdad a otros, ¿no?
En los renglones siguientes aclara un poquito más lo que ha dicho sobre los derechos naturales, que me parece clave para toda la cuestión, ¿no? La antigua concepción era que reconociendo y aceptando los derechos naturales del hombre, los hombres encontraban una base fundamental de unidad e igualdad. Clase, raza, religión, origen nacional o cultura, todo ello desaparece o se difumina cuando es bañado por la luz de los derechos naturales, que dan a los hombres nuevos intereses comunes y los hacen verdaderamente hermanos. Bloom insiste, ¿no? Estudiando la historia de los Estados Unidos, cómo lo que permitió a esta nación recibir, ¿sí?, tanta gente de culturas diversas, de razas diversas, incluso de distintos credos, etc. Lo que permitió a esto es reconocer que hay algo común a todos los hombres, ¿sí?, que hay una naturaleza humana y que por lo tanto hay derechos naturales, ¿sí? Entonces, la democracia estadounidense se fundamentó, en el reconocimiento de que hay derechos naturales. Derechos naturales significa derechos que están en la misma naturaleza del hombre, ¿sí? Son derechos que no son tales por haber sido promulgados por alguna autoridad nacional o supranacional, Naciones Unidas, Sociedad de las Naciones, lo que sea, no. Todas esas promulgaciones no son más que, no eran, ¿no? No son realmente, pero digamos, no eran reconocidos más que como reconocimientos de algo que está en la naturaleza del hombre. Y eso es lo que permitía entonces la tolerancia de la diversidad en pos de objetivos comunes. Objetivos comunes que obviamente tenían que respetar, ¿sí?, la naturaleza del hombre, las exigencias de la naturaleza humana para realizarse, ¿sí? ¿Qué ha pasado ahora? Sigo con el texto de Bloom, ¿no es cierto? Ahora, quiere decir, en la segunda mitad del siglo XX y más ahora, ¿no? La reciente educación de apertura ha rechazado todo eso. No se puede hablar de naturaleza, porque eso exigiría una verdad objetiva y por lo tanto el reconocimiento de valores objetivos, ¿eh? Eso, según la actual filosofía, ¿no?, sería impropio. Pero ¿qué pasa en realidad? En realidad la apertura acaba produciendo conformismo americano, es la fórmula de Bloom, ¿no? Nuestra apertura significa que no necesitamos de otros. Así, lo que se anuncia como una gran apertura es en realidad un gran cierre. Sí, ¿qué significa apertura entonces? Apertura es no reconocer que hay una realidad dada, que el hombre, que el ser humano tiene una naturaleza dada y esto me exige a mí comprometerme con eso, ¿sí? La verdad no depende de mi arbitrio, de mi decisión, no, la verdad me es impuesta por la realidad, ¿sí? No se trata de una imposición violenta de otros hombres, yo no tengo que aceptar el pensamiento o la opinión de otros, tengo que aceptar lo que la realidad me dice, ¿sí? Entonces, lo que se llama apertura en realidad es razón, es decir, es no querer ver lo que tengo delante, no querer ver que hay exigencias de la naturaleza humana y que entonces yo tengo que ajustarme a ellas. Pero si me ajusto a ellas no puedo pensar lo que quiero, no puedo traer mi verdad y el otro su verdad y el otro su verdad. Claro, no puedo traer cada uno su verdad, ¿sí?, porque hay una realidad que nos manda, ¿sí? En el fondo, en San Agustín profundizaría, ¿no? Sí, hay una realidad que nos manda porque es una realidad creada, porque en la realidad creada está plasmada la sabiduría y la voluntad del creador, ¿sí? Eso es lo que nos manda, ¿entienden? Entonces es como que él lo muestra en la historia de Estados Unidos, pero insisto, ¿no?, yo creo que esto puede extenderse sin demasiados cambios a muchos otros países. A partir de aquí, entonces, se fue no solo difundiendo, sino también profundizando, ¿no?, esta idea de que para que haya democracia, entonces no se puede admitir una verdad objetiva. Para que haya democracia, necesariamente hay que ser relativista, ¿sí? Les puse acá una de las tantas fórmulas, ¿sí?, que aparecen, ¿sí?, en este sentido, que es la de Hans Kelsen, este filósofo positivista del derecho, ¿no?, del positivismo jurídico, ¿no? Dice, de existir alguna vinculación entre la filosofía de los valores y la política,
es la que se establece entre la autocracia del Estado totalitario, o sea, el absolutismo político, y la creencia en valores absolutos, y entre la democracia con su esencial exigencia de tolerancia y la relatividad de los valores. Es decir, si creemos en valores objetivos, si creemos en valores absolutos, necesariamente terminamos en un Estado totalitario. En cambio, ¿sí?, si creemos en la democracia, entonces es necesario el relativismo. Es necesario, ¿sí?, no aceptar que haya valores absolutos y dejar que cada uno elija sus propios valores, que es casi lo mismo, o por lo menos presupone que cada uno elija su propia verdad, ¿sí? Lo que la realidad nos dice es justamente lo contrario, ¿sí? Es que en la medida en que no se reconoce una naturaleza humana y por lo tanto derechos naturales, y en esa medida el poder del Estado no tiene límites, ¿sí? Si solo la mayoría decide, y la mayoría es hoy fácilmente manipulable, ¿sí?, más con los actuales medios de comunicación, etc. Si solo la mayoría decide, entonces no hay defensa contra las arbitrariedades y contra el totalitarismo, ¿sí? Muchos ejemplos, el siglo XX nos pone, ¿sí?, cantidad de ejemplos, ¿no?, de este tipo, ¿no? Sí, totalitarismos que se fundaron en una elección democrática, entre comillas, es decir, en una masa guiada desde el poder hacia los objetivos señalados, ¿sí? Contra esta visión de la vida social y de la democracia, ¿sí?, les pongo un texto de la encíclica de Juan Pablo II, Centesimus Annus, ¿no? En esta encíclica, Juan Pablo va directamente al núcleo de la cuestión, ¿sí? Dice así: hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos, ¿no? A este propósito hay que observar que si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia, ¿sí? Es decir, el texto es clarísimo porque describe con mucha claridad, ¿no es cierto?, con mucha precisión, cuál es esa nueva idea de democracia, la mayoría decide todo, ¿sí? Y describe también, ¿no?, a dónde lleva esa forma de democracia, ¿sí?, que no reconoce valores objetivos, que no reconoce un derecho natural de las personas, ¿sí?, y por lo tanto convierte a la sociedad en fácil presa de totalitarismos, visibles o encubiertos, como dice el texto, ¿no? Me extendí un poco, vamos a hacer lo siguiente. Dejo el párrafo siguiente, la recta autonomía de lo temporal, para más adelante. En todo caso lo pueden ir leyendo ustedes, si no tengo tiempo hoy lo dejamos para otra vez, pero quiero ir cerrando la exposición para después dar lugar a las preguntas y al diálogo con ustedes, ¿no?, con dos breves observaciones más, ¿sí? Entonces, ¿sí?, punto fundamental, ¿sí?, la definición, lo que divide la ciudad de Dios de la ciudad del hombre, es esa opción fundamental en la cual reconocemos a Dios o no reconocemos a Dios. Pero ahora quiero agregar una precisión que me parece muy importante, ¿no es cierto?
no basta el reconocimiento de Dios, es necesario reconocerlo también como creador. A los fines de nuestro tema, ¿sí? Y a los fines, vamos a decir, de una mirada filosófica, ustedes saben que el curso está orientado sobre todo a una profundización filosófica, no exclusivamente filosófica, ¿no es cierto? Pero a ver la nervadura filosófica de la temática en San Agustín, ¿sí? A los fines de este tema es necesario reconocer a Dios como creador, ¿sí? Porque uno podría reconocer, sí, tiene que existir un ser supremo, pero no tiene nada que ver con mi vida. El deísmo, ¿no?, de otras épocas lo ha desarrollado bastante, ¿no? Pero es necesario, si yo lo reconozco como creador, entonces toda mi actitud personal y toda mi visión del mundo cambian, ¿sí? Adquiere otra dimensión, ¿sí? Se ilumina de una manera nueva. Por lo tanto, ¿sí?, yo, en lo que sigue de este curso, lo que vamos a profundizar es eso. ¿Qué significa Dios creador? ¿Qué significa que vivimos en un mundo creado? ¿Sí? Y después, ¿cuáles implicancias se siguen de eso para la vida personal y social? La reunión del próximo miércoles va a ser ese, el concepto de creación, y vamos a tratar de profundizar un poco ese concepto de creación, ¿sí? Lo que digo sobre no basta reconocer a Dios, sino hay que reconocerlo como creador, ¿sí? Tiene una especie de confirmación, vamos a decirlo así, ¿no?, en la confrontación con cierto mundo del protestantismo actual, ¿no? Cuando uno, digamos, está en contacto con gente protestante, que hay gente buenísima, ¿no?, y con la cual uno puede colaborar y debe colaborar muchísimo en muchas cosas, ¿no? Pero en general, ¿no?, el protestantismo, sobre todo en el protestantismo luterano y calvinista, ¿sí?, falta la idea de creación, o está muy diluida, no porque la nieguen absolutamente, ¿no?, pero está como muy diluida. Entonces, ¿cuál es el criterio para ellos? Es la palabra de Dios. Y está bien que el criterio último sea la palabra de Dios, sin ninguna duda, ¿eh? Y está bien ese entusiasmo por las escrituras y esa dedicación a conocer las escrituras, todo eso es perfecto, ¿eh? Nada de eso estaba. Pero, ¿sí?, muchas veces, para poder entender y vivir mejor esa palabra de Dios, es necesario este otro aspecto, es decir, el reconocer la nervadura filosófica que hay abajo de eso. Y en eso es esencial el concepto de creación. Benedicto XVI insistía mucho en este punto, ¿no es cierto?, en entender bien, ¿sí?, entendernos bien a nosotros mismos como criaturas y al mundo como creación de Dios, ¿sí?, para poder guiarnos en nuestra vida cristiana, ¿sí? Pero eso no quita el reconocimiento que esta vida cristiana y el desarrollo de la ciudad de Dios obviamente no se alcanzan con la sola fuerza de la voluntad, ¿sí? Y quisiera terminar con ese texto de San Agustín, que es el texto número 10, que yo salteé en su momento, ¿no?, pero al que vamos ahora, porque es un texto muy lindo, que me parece ideal para el cierre de esta primera parte, antes de pasar al diálogo, ¿no? El texto número 10, que es del libro 20 de la Ciudad de Dios, ¿no?, dice: y vi, continúa el texto sagrado, vi bajar del cielo junto a Dios a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se adorna para el esposo. Se habla de bajar del cielo esta ciudad, ya que la gracia por la cual Dios la ha formado es del cielo. Del cielo realmente ha descendido desde el comienzo de su existencia. A partir de entonces y durante el tiempo de este mundo, sus moradores van creciendo por la gracia de Dios que viene de arriba, a través del baño de la regeneración y con la eficacia del Espíritu Santo enviado de lo alto. La nueva Jerusalén, la ciudad celestial, baja del cielo. Quiere decir esto, que nuestra opción más profunda es una opción libre, pero es una opción libre, ¿sí?, que solo se fecunda por la gracia, que solo se puede realizar plenamente y después, sobre todo, ejecutar, realizar plenamente con la vida de la gracia, ¿sí? Así que sea esta la meditación final que cierre esta primera charla, ¿sí? Bien, pasamos entonces al diálogo. Hay algunas preguntas en el chat.
A ver, una primera pregunta aparece así. Leo las preguntas, después si quiere alguno agrega oralmente. ¿Podría aclarar esta frase? Lo que se anuncia como una gran apertura es en realidad un gran cierre. Es una frase de Bloom, ¿cierto? Sí, eso Sí, lo cómo hice no. yo, profesor. Bien, José Agones, sí. Sí, muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Bloom explica, ¿no? Hoy se enseña mucho, hay que ser abiertos. ¿Qué significa ser abiertos? No querer imponer mi verdad, ¿sí? Sino que dejar a que cada uno tenga su verdad. Pero decir que cada uno tenga su verdad, ¿sí? Es como decir que no admitir que hay una verdad objetiva, ¿sí? Esto que tengo adelante es un vaso. De paso me permiten tomar un sorbo de agua, porque me estoy quedando sin voz, ¿sí? Esto que estoy adelante es un vaso. Entonces, no puedo permitir que cada uno diga, no, no, para mí eso es una piedra, para mí eso es un árbol, para mí eso es una... ¿Entienden? Si apertura, lo pongo con un ejemplo muy, muy simple, pero si apertura es eso, entonces para ser abierto tengo que cerrar los ojos. Es decir, no reconocer, no ver que esto es un vaso. Y entonces verlo simplemente como una ocasión para que cada uno diga su opinión. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Eh? Si cada uno opina lo que quiera sobre la vida humana, es como que, bueno, no reconocemos que en el hombre, en el ser humano, hay ciertas exigencias en su misma naturaleza, que no son fruto de su libre albedrío, que le vienen dadas por naturaleza, empezando por la existencia misma, ¿no? Y siguiendo por tantas otras más, ¿no es cierto? Así que, en ese sentido, ¿sí? Por eso dice, ¿no? La apertura es transmitida no como la conclusión de un razonamiento, sino como un postulado moral, como una exigencia moral. Hay que ser abierto, es decir, no hay que reconocer una verdad objetiva, porque es la única manera de que la mayoría decida todo, ¿sí? Eso es un poco. ¿Se entiende mejor entonces la frase? ¿Sí? Profesor. Sí. Adelante. ¿Quién quiere hablar? ¿Teresa? En Teresa relación, Caribe. sí, hola. Sí. Sí, En adelante, relación, yo adelante. tenía una pregunta justo de eso, un poco lo empezaste a responder recién, y yo enseguida interpreté, te pregunto por si me equivoco, que además de la cerrazón a la realidad, ¿no? Digamos que si no reconozco la realidad, no tengo que basarme en una verdad objetiva, también esa cerrazón respecto a los demás, justamente en cuanto que si no me paro en una verdad, no hay diálogo tampoco con el otro, digamos, porque no tengo un punto en común, o sea, no hay algo objetivo de lo que yo diga, bueno, estamos hablando, cada uno diga lo que piense y todo va a estar bien, en el sentido de todo va a ser correcto, válido. ¿Eso también es lo que él está diciendo en ese sentido, esa razón? O sobre Sí, sí, todo sí. respecto de la realidad, como las No, cosas creadas en lo social. no, incluyendo también las otras personas que son también realidades creadas. Porque sí, 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 está incluido también. Porque en el fondo, ¿sí? En el fondo, reconocer que cada uno tiene su verdad, dejar que cada uno diga su verdad, es lo que hacemos con los locos, ¿no? Es decir, al loco no lo contradigas al loco, porque no tiene ningún sentido. ¿Para qué te vas a gastar en contradecir a un loco, ¿no es cierto? Es decir, no es, eh, no es respetarlo, más bien es, yo diría es al revés, es la tolerancia de la indiferencia, no del respeto, ¿sí? De la indiferencia, me da lo mismo, decir lo que quiera, total yo voy a seguir pensando lo mío, es decir, me entra por un oído y me sale por el otro, ¿sí? Ese tipo de tolerancia, él usa también esa expresión, ¿no? Ese tipo de apertura que en realidad es un cierre también para con las personas, sí, sin ninguna duda, sí. Gracias. Acá hay otras preguntas escritas, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Este tema de la democracia fundada sobre lo relativo y no en un orden natural, ¿va en consonancia con el planteo de Bátimo sobre el pensamiento débil? Sí, exactamente, sin ninguna duda, va en consonancia. Y Bátimo lo dice expresamente, ¿no es cierto? El pensamiento débil es condición para evitar toda forma de violencia, ¿sí? Condición necesaria para vivir entonces en una sociedad libre. Si queremos fundar una comunidad, una sociedad de hombres libres, entonces nadie puede ejercer violencia sobre el otro, ¿sí? Y entonces nadie puede decir, esta es la verdad. Es necesario el pensamiento débil. Pensamiento débil quiere decir, ¿sí? Cada uno tiene su verdad, yo opino esto, me parece que esto es así, ¿sí? Pero renunciar
de entrada a la pretensión de la verdad objetiva. Sí, perfectamente. Muy bien, Alejandro. Muy bien. ¿Sí? Profesor, ¿podría explicarlo de soberbia y humildad? Sí. Sí, sí, lo que define la actitud última es reconocer a Dios como mi creador o no reconocerlo. No reconocer a Dios quiere decir, no quiero reconocer a nadie superior a mí, eso es soberbia, ¿no? Soberbia es, yo soy lo más importante, ¿no? No hay nadie por encima mío. En cambio, humildad es reconocerme, no, yo soy criatura, ¿sí? Y si soy criatura y estoy hecho por Dios, tengo grabado en mí, ¿sí?, el orden natural y por lo tanto ciertas exigencias, sin las cuales no me puedo realizar plenamente. ¿Sí? Más adelante vamos a volver sobre este tema y vamos a tratar de mostrar cómo desde esta perspectiva, ¿no?, toda la moral, en el fondo, no es otra cosa que, ¿sí?, el conjunto de exigencias de nuestra naturaleza para realizarse bien. ¿Sí? Los preceptos morales son eso, ¿no? ¿Qué necesita la naturaleza humana para llegar a su plenitud? ¿Sí? Y necesita la verdad, no mentir. Necesita poder valerse de ciertas cosas en propiedad, no robar. Necesita, ¿no?, ser respetado por los otros, no matar, etc., ¿no? Los preceptos morales en el fondo son exigencias de nuestra naturaleza para realizarse. ¿Sí? A ver si hay otras preguntas más. ¿Alguien quiere agregar algo más o voy al chat? Hola, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Daniela Berni, ¿qué tal? Adelante, ¿qué tal? Gracias por la explicación. Filosóficamente hablando, ¿no será que ya no rige el principio de la contemplación y solo quedó la acción? Sí, sí, sin ninguna duda. ¿Sí? Cuando no hay una realidad, cuando no se reconoce una realidad dada, entonces no hay nada para contemplar. ¿Sí? Y entonces la primacía de la praxis, ¿sí?, es en el fondo eso, ¿no?, el no reconocimiento de una realidad dada. Sobre ese tema vamos a profundizar un poco en el tercer encuentro. ¿Sí? El tema de la verdad es el tema del tercer encuentro y ahí va a entrar el tema de la contemplación, primacía de la praxis y eso. Sí, sí, sí. Porque Muy acertada la observación. Creo que la consecuencia es que todo queda reducido a la política. Sí, a la política y al poder, ¿no? La Exacto. política entendida como lucha por el poder, efectivamente. Exacto. Sí, gracias. Sí, sí. El problema que ven algunos, estoy leyendo un texto, ¿no? No es que no existe una ley natural, sino la dificultad de conocerla y cómo puede ser excusa también para un autoritarismo. Bueno, todo puede ser excusa para un autoritarismo, eso desde ya. Cuando no hay una actitud recta en el gobernante, ¿sí?, entonces cualquier cosa puede ser excusa para un autoritarismo, sin ninguna duda, ¿no es cierto? La ley natural y dificultad para conocerla, sí, sí, hasta cierto punto, en ciertas cosas, ¿no? En otras cosas no parece tan difícil reconocer. Reconocer que nacemos varón o mujer, por ejemplo, no parece tan difícil, ¿sí? Y sin embargo, hoy también, muchas veces se niega eso, ¿sí? Y muchas discusiones éticas hoy aparecen por ese lado. Alguien, Cáceres, Patricia Cáceres, ¿me escuchan? Sí, escucho perfecto. Yo quería decir que todo esto me hizo pensar de tanta gente de mi generación que hoy se dice agnóstico y que han sido personas militantes de la Acción Católica y que han sido de grupos misioneros y bueno, y que ha pasado de todo y han terminado así, haciendo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Me hizo pensar mucho en eso, por eso quería compartirlos. Quería Bien, compartirles muchas eso. gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sigo leyendo otras preguntas del chat, ¿no? Referente al trigo y la cizaña, es lo que le pasó a Martín Lutero, que vio la cizaña y la cortó, pero en realidad la desparramó. Bueno, sí, en cierto sentido sí, ¿no? Es decir, creo que es un hecho que muchas de las, digamos, de lo que
desató la rebelión de Lutero eran cosas que debían ser corregidas, ¿no es cierto? De todos modos hay que, digamos, el tema es complejo, ¿no? No es tan fácil. Pero la pregunta sigue, ¿qué pasa con el fariseísmo? ¿Sí? Bueno, el fariseísmo justamente consiste en tratar de ajustar la apariencia exterior sin una opción de corazón que la avale, ¿no es cierto?, que la fundamente, que la base. ¿Sí? San Agustín quizás es uno de los autores que más profundamente, ¿no?, atacan ese tipo de planteo, ¿no? Es decir, que más insisten en la importancia de la dimensión interior de la personalidad, ¿no? Es decir, el bien y el mal se deciden en el corazón, en cuanto que uno se decide por el bien o se decide, ¿no?, por mal camino, ¿sí?, desde el fondo de su corazón. Lo que me define como ciudadano de Jerusalén o Babilonia no es una vestimenta externa, ¿sí?, sino es lo que en el corazón realmente pienso y quiero, ¿sí? ¿Qué opinas sobre el... Sí, adelante, adelante. Padre Andrés. Mire, me trae siempre como una lectura, como si estuviera leyendo lo que está diciendo de San Agustín, todo me trae a la cabeza lo que estaría leyendo San Ignacio, ¿no es cierto?, para sus ejercicios espirituales, cuando habla de Jerusalén y Babilonia, ¿no es cierto?, y el campo de batalla, que es el corazón humano. O sea, la aplicación de todo esto que está diciendo que está muy bueno a la batalla interna que tiene que dar cada uno, y a ver cuánto comprometido está nuestro campo de batalla, ¿no? Efectivamente, sí. La gran batalla se juega en el corazón de cada uno. Se juega ahí adentro. Por supuesto que eso no significa que no haya que, digamos, después difundirla hacia afuera y que haya que luchar por leyes justas, por una sociedad estructurada con justicia, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero empezando por adentro. Es desde la conversión del corazón. Eso es muy fundamental en San Agustín, ¿no es cierto? La interioridad donde se juega nuestro destino, nuestra adhesión a Dios, nuestra fe, etcétera, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. Otra observación en el chat. ¿Qué opina sobre el libro Un Mundo Feliz? Uy, bueno, hace mucho que lo leí, pero sí, efectivamente, es un mundo hecho con criterios puramente humanos, ¿no?, y sin considerar para nada la ley de Dios. En mi pantalla me aparece que Patricia Cáceres está presentando. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Sí, exactamente. Sí. Le pedimos a Patricia si puede dejar de compartir. Está compartiendo pantalla. Le pedimos a Patricia si puede dejar de compartir, ¿sí? Bueno, ¿cómo no? Así aparece. Gracias. Bueno, perdón. No, no es nada, no es nada. Ahí está. Muchas gracias, Patricia, sí. Bien. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sí? Muy bien, entonces, insisto, la grabación la vamos a subir a la página de la Fundación Comar en formato YouTube, para los que no pudieron, tuvieron que irse antes, no pudieron, lo que sea, ¿no? Accesible a todos los que lo deseen, ¿sí? Y entonces nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 18:30, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. De nada. Acordate de apagar la cámara, la grabación. Muchas gracias. Héctor. Ahí apago la grabación, sí, señor. Sí. Detener la grabación.